No sé cuántos de ustedes, cuando fueron a la escuela, y esto se hacía más que nada en la primaria, ¿no? Hicieron el germinador. A ver, les explico lo que es, porque no le encontré el nombre acá. Agarrábamos un bote de vidrio, poníamos algodón, ¿no es cierto? Después poníamos un frijol o un maíz, ¿no es cierto? Y le empezábamos a mojar y los llevábamos a la ventana de la casa o en la escuela para que le diera sol. Y con el tiempo explotaba esa semilla, ¿verdad? Y veías que primero salía hacia abajo una raíz y después hacia arriba un pequeño brote. Y el brote buscaba salirse del bote hasta que de repente tenías que romper el bote para poder ir y sembrar, ya sea tu maíz, ¿no? o tu frijol, lo que haya. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Interesante ver el proceso, cómo esa semilla dejaba de ser semilla para transformarse en ese fruto, Interesante porque nosotros no hacíamos mucho. Era como que interesante ese experimento que hacíamos. Generalmente era en la materia de ciencia, ¿no? Que lo hacíamos. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, Y si tienen sus libros y si pudieron estar leyendo algunas cosas, el libro nos presenta a esta parábola como la parábola de las parábolas. ¿Por qué? No porque sea así realmente importante, que es una parábola muy fuerte, muy intensa, y vamos a estar viendo hoy algunas cosas interesantes, sino que por ahí podemos encontrar, al leer la parábola, que vamos a encontrar como varias parábolas dentro de, porque nos va a hablar de los personajes o de lo que aparece allí, que es el sembrador, nos va a hablar de la semilla, pero también nos va a hablar de 4 tipos de suelo. Y tranquilamente podríamos dividir esta parábola en parábolas para poder explicar o entender qué son cada una de estas imágenes que aparecen en la parábola del sembrador. Definitivamente cuando hablamos de la parábola del sembrador, vamos a ver que es una de las pocas parábolas que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, estos evangelios que básicamente o prácticamente tienen una misma línea en la forma de escribir. Todas apuntan hacia el ministerio de Jesucristo, que son Mateo, Marcos y Lucas. Las 3 aparecen, pero lo más curioso de todo esto es, más allá que están todas dentro de un mismo contexto, dirigidas a un mismo público, Jesús la dirigió a un mismo público, cada uno de los escritores le va a dar podemos decir, su adaptación a la hora de escribir, conforme al donde ellos escribían o a quienes ellos escribían la parábola. Una de las cosas que coincide y que me llama mucho la atención de esta parábola y que todos los escritores toman en cuenta en esta parábola es que al final de cada una de ellas hay un común denominador. Y cada una de las parábolas, y ustedes la tienen escrita ahí en sus hojas de trabajo, finalizan con una misma frase. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y eso da pie a que después de esta parábola, o después de este escrito, venga una respuesta. Es de las pocas parábolas también que vamos a encontrar que Jesús la explica, pero la explica de una forma muy práctica en Marcos y Lucas, y en Mateo tiene una charla personal con sus discípulos, haciendo un hincapié muy profundo en cuanto al que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy acerca de esta parábola o de este conjunto de parábolas dentro de una misma parábola? Es el hecho que definitivamente donde tú y yo estamos parados, cuál es nuestra responsabilidad dentro de lo que la parábola del sembrador también va a manifestar, y en una forma implícita, pero también en alguno de los relatos en una forma explícita, que tiene que ver con el misterio del reino. El misterio del reino. ¿Qué es todo esto? Es lo que vamos a estar descubriendo hoy en esta parábola. Espero que vengan preparados, porque si realmente hasta aquí les está gustando el tema de las parábolas del sembrador, es una parábola que pareciera que no nos va a alcanzar el tiempo para estudiarla. Sin embargo, yo sé que ustedes son personas aplicadas y que van a seguir en sus casas, en su tiempo devocional, en el interés de su corazón, averiguando más acerca de esta parábola. Lo que vamos a hacer en esta hora, cada uno de ustedes se va a tomar un tiempo en la mesa y vamos a leer las parábolas. Las parábolas en los tres escritos que ustedes tienen, Mateo, Marcos y Lucas. Y después nos dedicamos a responder
volvemos y nos dedicamos a responder las preguntas que vienen en sus hojas. ¿Listo? Vamos a centrarnos un poquito para poder entender a fondo la parábola, sobre todo las palabras del Evangelio de Marcos, algunos detalles que sobresalen en esta parábola para poder ir entendiendo, ¿no? Cuando leemos que ambos o todos leyeron la parábola de Mateo, cuando ustedes abren sus Biblias, porque pueden abrir sus Biblias, cada una de las parábolas tiene un contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que viene desde antes, Jesús hablando a las personas que estaban alrededor, poniéndonos en tiempo y en espacio, pero también hay un después de la parábola. Y es curioso porque en Mateo la respuesta es directa en cuanto al que tiene oídos para oír, oiga, y va a hablar con sus discípulos y va a favorecerle o le va a decir a sus discípulos ciertas cosas que ellos tienen a favor que otras personas no tienen. En Marcos, y le va a decir en el versículo 11 que esto tiene que ver acerca del reino y va a empezar a revelar, perdón, este misterio que es el misterio del reino. ¿En qué consiste el misterio del reino? Bueno, que el reino en ese momento no iba a ser manifiesto, bueno, en ese momento estaba manifestando a través, de Jesucristo, ¿sí? Aunque no en una forma visible como esperaban los judíos que fuera. Él se manifestó como el Mesías, pero los judíos no eran el Mesías que ellos querían y no estaban viendo que Jesucristo estaba ofreciendo un reino eterno. Ahora, cuando nosotros hablamos de reino, sabemos que el reino de Dios se establece o está establecido hoy en el corazón de los hombres. Por eso es importante entender, cuando vamos a ver la parábola del sembrador, que la palabra o la semilla que se siembra, no solamente se están sembrando cuando Jesús está hablando en los terrenos o en la tierra de Israel, sino que también hoy se está sembrando en el corazón de los hombres. Por eso deducimos rápidamente que el sembrador es Cristo, ¿no es cierto? Y que la semilla es la palabra, el mensaje hablado, el mensaje expresado y también que se dejó escrito. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta también que no solamente él, y lo podemos decir sin temor a equivocarnos, que ahora esa responsabilidad de ser el sembrador le fue asignado a todos aquellos que somos sus hijos, los hijos de Dios. Magna responsabilidad tenemos, así que no podemos mirar a otro lado y decir, es que solo a Cristo le corresponde, o quizás bajando podemos decir, solo a los pastores o a los misioneros. No, porque fue claro Jesucristo cuando dejó la gran comisión, ¿sí?, a los testigos que estaban allí, que no solamente eran sus apóstoles, sino que también había otras personas que le vieron, cuando Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mensaje claro que involucra a todos, ya sea a la hora de compartir el mensaje como a la hora de recibir el mensaje. Ahora, lo curioso es que Marcos, en su contexto, después se va a continuar y nos va a presentar no solamente una parábola en cuanto al reino, refiriéndose al reino del sembrador, sino que también va a hablar acerca de la semilla y va a hablar también acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Es curioso porque Marcos como que se clava un poquito más y va a mostrar cómo el reino de algo pequeño puede realmente hacerse en algo magno, en algo grande. Ahora, dijimos claramente que la semilla era la palabra de Dios, porque el reino comienza, y creo que esto nos tiene que quedar muy claro, y si lo quieren anotar en sus hojas, anótenlo por favor. El reino comienza con la predicación de la palabra. El reino comienza con la predicación de la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17, sabemos que dice, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, es curioso porque si ustedes vieron en el relato de la parábola, el grano que el sembrador sembró fue bueno. La situación o el remarcar en esta parábola está dónde cayó cada semilla, dónde cayó cada grano. Y es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar rápidamente estos 4 tipos de suelos en donde cae la semilla. ¿Con qué propósito? En primer lugar, con un propósito personal. Cada uno de nosotros tiene que identificar claramente cómo es nuestro corazón para
para recibir la palabra. Para recibir la palabra. Y segundo, la segunda es, desde el punto de el sembrador, ¿cuál es mi responsabilidad una vez que yo esparzo la semilla? Una vez que yo comparto la palabra que me toca. Porque si vieron en el relato, en los 3 relatos, en Mateo, Marcos y Lucas, solamente en un par de ellos menciona el sol, donde dice que salió el sol del verano y la secó. ¿No es cierto? Pero no habla de la fotosíntesis, no habla de la lluvia, no habla de otros factores. Habla directamente de la injerencia que tiene sobre la semilla el suelo. ¿Cómo reacciona el corazón del hombre a la palabra? Eso es lo que quiere decir. Y el primer tipo de suelo que encontramos, ¿sí? El primer tipo de suelo que encontramos donde cayó la semilla, ¿cuál es? Duro. El junto al camino, que es un piso duro. Si alguna vez han ido al campo, ¿sí? Y para llegar al campo, no todos los campos tienen caminos asfaltados, ¿no? De cemento, de concreto. Son caminos de tierra. Y si vas en la época de seca, te vas a dar cuenta que es más duro, incluso muchas veces, que el cemento. E incluso si es un camino transitado, se empieza a mezclar con el caucho. Y eso hace, y me pasó alguna vez que andando en bicicleta en el campo, me caí y me di cuenta que era muy duro. Y me lastimó más que haberme caído quizás en la calle común. Y es muy difícil, y aunque se ve ahí que podría ser tierra, es algo compacto, algo duro. ¿Cuál es el gran secreto para que, y si recordamos ese germinador que hacíamos, o ese botecito que hacíamos, cuál es el gran secreto para que la semilla, si rompiera y empezara a dar fruto o empezara a germinar? Es que tiene que estar, ¿qué? Enterrada, ¿no? Enterrada. En la tierra es donde encuentra la humedad. Empieza la raíz a bajar hasta que encuentre la humedad. Pero la semilla tiene que estar bajo algo. Tiene que estar cubierta de algo. En ese experimento que se hacíamos, le poníamos algodón y el algodón le daba esa oscuridad necesaria en el momento, la luz cuando lo poníamos cerca del sol. Pero le daba ese hecho de decir, estoy bajo algo, ya puedo funcionar. Pero cuando cae en el camino, era imposible que la semilla empezara a echar raíces por lo duro del piso. Bueno, cuando hablamos de la semilla que cayó en el camino y la dureza del camino, estamos hablando de aquellos corazones insensibles. Corazones insensibles. Si lo vemos desde nuestra responsabilidad de compartir la palabra, nosotros no elegimos a quién compartir la palabra porque el mandato es comparte la palabra con todos. La palabra es viva, es eficaz y puede cambiar los corazones. Sin embargo, yo lo haré compartir, no ando viendo, no, él es un insensible, no le voy a compartir. Exactamente, a ver, déjame ver, voy a buscar un corazómetro y conforme cual sea este corazón te comparto. Nosotros compartimos, echamos las semillas, ¿sí? Compartimos la palabra e incluso dejamos que la misma palabra haga su efecto. Hay corazones que la reciben y hay corazones que no la reciben. Y un corazón insensible es un corazón que va rechazando tantas veces las palabras de Dios que al final termina confirmando su dureza. Estamos hablando de personas con conciencias bloqueadas por un factor determinante y ese factor se llama pecado. Se llama pecado. Gente que cree que no necesita nada, que así como está bien, que se sienten autosuficientes, que se muestran indiferentes a la predicación de la palabra de Dios. Seguramente en tu peregrinar, si alguna vez has compartido la palabra de Dios, te has encontrado con personas insensibles. Incluso personas que tú ves que tienen una necesidad tan marcada, pero están tan manejados, mejor dicho, tan endurecidos su corazón por el pecado, que te das cuenta que por más que tú insistas, no va a haber, al menos en ese momento, una germinación de la palabra. No lo vamos a hacer. Satanás no tiene ninguna, incluso porque la parábola le dice, ninguna dificultad en venir y quitar esa palabra. Porque dice que vinieron, ¿qué? Las aves del cielo y se las llevaron. Satanás, a veces ni siquiera se tiene que presentar él, sino a través de las circunstancias, de las situaciones que nosotros mismos vivimos, orquestadas, sí, por Satanás en nuestras vidas, la semilla es definitivamente quitada. Pero el segundo suelo es aquel donde la semilla dice que cayó entre las piedras, entre los pedregales. Quiere decir que es una tierra, pero no es tan profunda
¿sí?, como nosotros quisiéramos para que la planta o el fruto empiece a enraizar lo suficiente para sostenerse y mantenerse firme. ¿Qué pasó con esta planta? Dice que empezó a germinar, pero no pudo echar raíz. Entonces, cuando salió el sol, cuando llegaron las circunstancias adversas en la vida, ¿qué pasó? Se secó. Se secó. Personas que reciben, y quizás hemos conocido y conocemos, personas que reciben suficientemente o suficiente de la palabra de Dios, escuchan, van a la iglesia, llegan al estudio de varones, ¿no es cierto? Pero nunca dejan de depender de sus sentimientos o de sus emociones. Esto quiere decir que nunca generan en su vida convicciones profundas y nunca la palabra puede echar raíz en sus corazones. Quiere decir que nos afanamos a cosas del mundo. Podemos, sí, pero no es este el caso. Todavía queda un suelo más. Guarda esta idea. Aquí es aquellas personas que viven sin convicciones. Aquellas personas que realmente la palabra de Dios no logró penetrar lo suficiente para entender que hay que echar raíces y hay que crecer. Son personas que más que ¿cómo dijiste? Los afanes de la vida tienen que ver con algo personal, tiene que ver con una situación que tiene que ver directamente con nuestras emociones. Pero ahora sí llega el tercer suelo, que tiene que ver con lo que tú dices, con los espinos. ¿Qué sucede con esto? Mira, sembró, tiró la semilla, esta semilla rodó, fue llevada, no sé cómo pasó, porque no vemos en la historia qué es lo que realmente pasó con la semilla, ¿sí? Y de repente cayó en un lugar donde, ¡pum!, creció aparentemente, y ahí va bien, pero en ese de ir creciendo, junto a ella, empiezan a crecer, dice la historia, espinas y cardos. Plantas que no necesitan de mucho, plantas que de por sí las conocemos como malas, ¿verdad? Que incluso crecen más rápido, y dice tal punto que crecieron que estas espinas y cardos que terminaron haciendo con aquella semilla, la ahogaron. Es decir, todo lo que estaba preparado para estas semillas fueron absorbidas por, ahora sí, los afanes de la vida. Hablamos de un corazón afanado. Un corazón que aún conociendo, escuchando, incluso como los otros tres corazones, la palabra aparentemente empieza a ver frutos en su vida, pero los afanes de la vida suenan más fuertes. Sí, a veces podemos pensar en un trabajo, a veces podemos pensar en las riquezas, a veces podemos pensar en el reconocimiento, ¿me explico? En situaciones que vienen, que hacen que tengamos una vida ansiosa, una vida nerviosa, que no nos podamos enfocar en nutrirnos con aquellas cosas que nos hacen crecer o que les hace crecer. Y es interesante porque miren, una de las cosas que más me llama la atención de esta parábola, y lo leía por ahí en el libro cuando estaba leyendo, es que Jesús, al público que le estaba hablando, no era desconocedor de esto. ¿Por qué? Porque el tema de la siembra en aquel entonces era muy común en ciertas épocas del año, sobre todo en esta, de octubre a diciembre, ¿sí?, con el clima que había, que la gente de repente caminara de un pueblo a otro y en el medio viera a sembradores tirar semillas. Claro, no era tan sofisticado como ahora. Incluso ahora comemos frutos que ni siquiera vienen de una semilla, los hacen fuera, ¿me entiendes? Ni siquiera viene de la tierra, los hacen en otros lugares, ¿no? Pero en aquel entonces era muy importante el tema de la agricultura, era la base de la economía, podemos decir. Y era muy común que la gente estuviera familiarizada. Incluso todas las figuras que Jesús está utilizando para su público primario, que estaba generalmente compuesto por escribas, por fariseos que conocían la ley, las figuras también se utilizaban porque Jesús en uno de los relatos dice, escucharon esta historia como diciéndole, hay algunas historias que se parecen y ustedes saben que una parábola tenía una enseñanza moral. Les está advirtiendo y diciendo, ojo, porque lo que yo estoy hablando de lo que ustedes conocen es más profundo. Si bien Jesús, recordemos, utilizaba las parábolas para esconder mensajes, dejaba ver para que el día que ellos fueran juzgados tuvieran la decisión. Es que yo nunca escuché, no, sí, se te habló, se te dijo, claramente. Lo que pasa es que tú preferiste rechazar a aquel que venía a ofrecerte un reino espiritual, mucho mejor, lo decidiste rechazar. Pero el mensaje se entregó. O sea,
recuerden, yo cada vez que hablamos en la parábola digo, vengan, acompáñenme, cerremos nuestros ojos y vamos con Jesús a ese momento, veamos las caras de las personas que están recibiendo ese mensaje, metámonos en ese lugar y vamos a ver que muchos en algún momento bajaban sus caras porque no podían ver a los ojos a Jesús. Si bien el mensaje, Jesús los mantenía escondidos, su sola presencia y su autoridad, sí, humillaba a más de uno. Y era por eso que aquellas personas buscaban ir en contra de Jesús. Teniendo al Mesías enfrente, ellos decidieron rechazarlo. ¿Por qué? Porque muchos de esos corazones eran corazones endurecidos, eran corazones que iban detrás de sus propias ambiciones sin tener convicciones en el área espiritual, o eran corazones que vivían afanados por los placeres, por los deleites de la vida, aquellas cosas que solamente en un momento me favorecían solo a mí. Pero hay una cuarta tierra, y esa es la tierra que está buena, una tierra bien preparada. Recordemos siempre que el sembrador antes salía a sembrar, ¿sí? O junto con él iba aquel que araba, ¿no? Agarraba la junta de bueyes, agarraban el arado, que no era ese disco que nosotros conocemos, sino que era un palo con una punta filosa. Si tenía suerte tenía de repente alguna punta metálica en aquel entonces, si no era un palo bien filoso. E iban haciendo el trazado y después venía el sembrador y tiraba la semilla. Y de lo demás se encargaba la naturaleza, pero la responsabilidad era sembrar. Esto quiere decir que también se involucraba en el preparado de la tierra. Sabemos claramente que como la palabra de Dios tiene poder, Jesús prepara el corazón de los hombres, Dios prepara el corazón de los hombres. Sin embargo, como nosotros también cumplimos y hemos visto la función de sembrador, muchas veces con nuestro testimonio, por no decirte siempre, con nuestra manera de vivir, con lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, vamos preparando el corazón de las personas. Lo vamos preparando. Vamos arando en el corazón de las personas para luego sembrar la semilla. No quiere decir que nosotros lo dejemos a punto porque eso no depende de nosotros. Pero de repente la persona ve nuestro buen testimonio, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos, que no decimos groserías, que nos manejamos en forma derecha a través de la ley. La gente empieza a decir, bueno, quiero un poco de lo que tú tienes, cuéntame. Y a veces nosotros mismos abrimos la oportunidad, cavamos ese surco para sembrar la semilla. Ahora nosotros no sabemos la semilla en qué lugar o en qué momento está cayendo en el corazón, pero lo hacemos. Curioso es que es una gran y hermosa responsabilidad preparar el corazón de las personas. A Dios le toca el hecho de que la palabra penetre, entre y transforme, pero a nosotros incluso nos corresponde, se nos da la responsabilidad y el privilegio de preparar el corazón de las personas. Y es interesante, porque cuando hablamos de esto, dice que no solamente germinó la palabra, es decir, que llegó, se plantó en el corazón, sino que termina diciendo la parábola que ¿qué? Que dio fruto. ¿Y cómo fue el fruto que dio? ¿Qué dice la parábola? ¿Fue cómo? Hasta el 100%. Empezando de ¿cuánto? Que se podía hacer 30, una buena, que el 30% de lo que tú sembraras se diera, era muy bueno, el 60% era mejor, ¿no es cierto? Pero el 100%, tú dices, wow, es tirar y pega, pero también te da la posibilidad del 30, del 60 o del 100. Eso no nos compete a nosotros. Lo que sí nos compete y lo que nosotros podemos ver es que la palabra sembrada lleve fruto, manifieste ese fruto para saber que la persona entendió el Evangelio. No por sí misma, sino porque el Espíritu Santo llegó e hizo que esa semilla germine y crezca y comience a llevar fruto. ¿Es importante el fruto? Claro que es importante. Es determinante para la vida de toda persona para saber que es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Tenemos que tener algunos cuidados? Sí, porque la parábola claramente nos dice que Satanás viene y quita la palabra sembrada. Sin embargo, esto nos debe a nosotros llevar a ser constantes en la perseverancia que nosotros debemos tener a la hora de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque incluso la perseverancia es parte de ese fruto que crece en nosotros y que nosotros queremos compartir con los demás. ¿Qué quiere decir? Cuando tú no ves inmediatamente fruto en la persona a la que tú le compartes el Evangelio, no dejes de compartir el Evangelio. Ya está, a esa persona ya la compartiste. Ve con otra y ve con otra. Tú no sabes cuándo va a pasar. Les contaba ayer
que hace unas semanas llegó a la iglesia un día lunes, que rara vez voy un lunes al campus, llegó un hombre con muchísima necesidad. Y ahí estaba, yo estaba ahí, platicamos, nos hicimos ahí de un tiempo, estuvimos platicando. Claramente este hombre tenía una necesidad de Cristo en su vida. Se le compartió el evangelio, lo invité a regresar un domingo, no regresó inmediatamente, llegó con el tiempo. Pero lo interesante es que pasa el tiempo, él sigue asistiendo, y este último domingo, el domingo que pasó, esta persona viene cuando nuestro pastor habló acerca de las promesas y que hizo la pregunta en el mensaje, ¿qué promesa tiene Dios para tu vida? Él se quedó con esa duda y me encontró y me dijo, quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes qué promesa Dios tiene para mi vida? Mira, para ti en particular, no sé hoy, pero sé todas las promesas o muchas promesas que Dios tiene para tu vida. Y empezamos a hablar y terminamos la charla y me dice, ¿sabes qué? Creo que por primera vez estoy escuchando la voz de Dios en mi vida. Yo dije, amén, amén. Se empiezan a ver frutos en la vida de una persona que comienza en su corazón a germinar la palabra. A germinar la palabra. Llegó con un corazón duro, quizás después pasó a un corazón con piedras y ahora vemos claramente un corazón en el que está germinando la palabra de Dios. Receptivo ya. Exactamente. Y créanme hombres, no pasa siempre. No pasa siempre. Quizás nunca lo veas. Pero lo que no debemos dejar de hacer es predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque al final esa es nuestra responsabilidad. La parábola nos dice que nuestra responsabilidad ante el mundo es predicar la palabra. Es predicar la palabra de Dios con fidelidad. Con fidelidad. También la Biblia nos dice que eso no será tomado en cuenta. Que el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, Él nos va a predicar. A ver, si la palabra germinó en tu corazón, porque ya estás en la presencia de Dios, quiere decir que la palabra te salvó. ¿Sí? ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no compartiste? ¿Qué tipo de utensilios somos? ¿Qué tipo de receptores somos de la palabra de Dios? Dios nos va a pedir responsabilidad por cada uno de estos. Entonces, como conclusión, en esta hora, no olvidemos nunca que hay 3 maneras de escuchar la palabra de Dios sin provecho. Pero hay solo una, ¿sí?, que se va a escuchar con ventaja. Con ventaja. Una persona puede cambiar, quizás por mucho tiempo, pero seguir ahí en los pedregales y realmente luego va a salir lo que realmente había en su corazón. No olvidemos nunca que el fruto se ve a través de la perseverancia. Por lo tanto, nuestra responsabilidad sigue siendo compartir la verdad del Evangelio. Hemos identificado quién es el sembrador, hemos identificado quién era la semilla, quizás podemos realmente identificar y claramente cuáles son los corazones que hay. Por eso yo decía, hay 2 formas. Una es, quizás tú todavía estás en alguna de estas posiciones de los corazones y que la palabra nunca ha germinado, por más que escuches una y otra vez. Dios te está dando la oportunidad hoy de ablandar tu corazón. Que la oración sea, Dios cambia su corazón de piedra por un corazón de carne para que la palabra de Dios germine. ¿Y cuáles son los enemigos de la palabra? ¿Cuáles son los enemigos de la palabra? Miren, hombres, no hay fruto si no hay evangelio. No hay fruto si no compartimos la palabra de Dios. Que Cristo Jesús vino a este mundo a morir. Hay muerte, sí. Hay sangre, derramar su sangre, pero también hay resurrección entre los muertos que venció a la muerte. Cuando tú compartes el evangelio, debe ser totalmente intencional a la hora de acusar el pecado que hay en el corazón de las personas. De decir que Cristo lo ama, pero si hay pecado en su corazón, están condenados porque Dios es justo. Y sobre todas las cosas, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún estando establecido para los hombres que mueran después de la muerte un juicio, hay oportunidad, porque abogado podemos tener para con Dios en Cristo, el cual paga muy diferente al pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el pago de Cristo Jesús es vida eterna. Ese es el evangelio que debemos predicar. No alcanza con nuestro testimonio de vida solamente. Tenemos que, para que haya fruto, sembrar la semilla, compartir la palabra. Una serie de versículos que podemos memorizar en nuestra mente para compartir el mensaje de la palabra de
Dios. Nunca hemos leído aquí, ni en la palabra vas a leer, que no debemos predicar. Es más, la Biblia dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos un gran campo afuera para salir a sembrar la verdad del Evangelio. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de estar frente a tu palabra y entender de primera mano, Señor, qué es lo que tú enseñaste a tus discípulos, qué es lo que tú le hablaste a aquellas personas cuando hablaste acerca de la parábola del sembrador. Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad, aquella responsabilidad que adquirimos en el momento que llegamos a Cristo, que también se convierte en un privilegio, que es compartir la verdad del Evangelio. Sembrar la semilla sabiendo que el que da el crecimiento eres tú, Señor. Que no nos veamos frustrados, sino vemos frutos inmediatos en otras personas, sino que la perseverancia sea un fruto en nuestro corazón que demuestre que no depende de nosotros, sino que siempre dependemos de ti y que el Evangelio es tuyo y tú convertirás los corazones. Y es por lo que oramos y es por lo que agradecemos y pedimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.